hermano de Luis Cádiz Martínez, tendrá una probatoria por una segunda condena de narcotráfico, beneficio de ser testigo contra Félix Verdejo. Ricardo Antonio Cádiz Martínez, alias Rabbit, quien señaló que vendía sustancias controladas con el exboxeador Félix Verdejo Sánchez en el residencial Luis Llorens Torres, y quien tiene otro caso por sustancias controladas en Pensilvania, recibió sentencia de 3 años de probatoria, como recompensa por su comparecencia como testigo en el juicio contra Verdejo Sánchez. La jueza federal, Silvia Carreño Coll, dictó esa sentencia el jueves, después de que la fiscal federal, Ginette Collazo Ortiz, recomendara una pena que no incluyera cárcel, por la asistencia sustancial al gobierno que proveyó Cádiz Martínez en el proceso de Verdejo Sánchez. La fiscal no ofreció más razones durante la vista de sentencia, excepto mencionar que el convicto ha enfrentado dificultades por esa cooperación. Cádiz Martínez, de 31 años de edad, estuvo acompañado por la madre de sus 3 hijos y por su novia. Inicialmente, cuando se dirigió al tribunal, no expresó arrepentimiento. Dio gracias a Dios, a los fiscales del caso del boxeador, a su abogado, Johnny Rivera, a la madre de sus hijos, a su novia y a su familia. Quiero que me consideren para volver a estar con mi familia, sea aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos. Sería todo su señoría, concluyó. La jueza le recordó que en el caso que tenía ante ella, se había declarado culpable de distribuir gramos de una sustancia controlada en el residencial Luis Llorens Torres, y me gustaría escucharlo sobre su aceptación de responsabilidad en este caso, porque esa es la conducta que tengo ante mí. Fue un momento de necesidad, y es algo de lo que estoy arrepentido ahora mismo. Y, después de hoy, no vuelvo a hacer eso, contestó al aceptarle a la jueza, que fue una manera de hacer dinero fácil. Fue un periodo oscuro en su vida, cuando cometió esa ofensa. Sin embargo, hoy es una persona distinta, aportó su abogado. El análisis de la oficina de probatoria fue que, con sus circunstancias e historial, Cádiz Martínez debía ser sentenciado entre 37 a 46 meses, pero la jueza comentó que, de acuerdo a la propia oficial de probatoria, y al proveedor de servicios de rehabilitación, Cádiz Martínez, ha tenido grandes avances hacia la rehabilitación. El hombre ha sido adicto a fentanilo y oxicodona. El trato preferencial de fiscalía a su testigo no se limitó a recomendar que no fuera ingresado, sino que, al acordar los hechos por los cuales lo encausaron, redujeron notablemente la cantidad de sustancia controlada que le imputaron distribuir. Mientras que, en el caso ante Carreño Coll, se discuten solo gramos. En su testimonio bajo juramento, Cádiz Martínez dijo que, en por lo menos 3 ocasiones durante la pandemia, Verdejo Sánchez le proveyó 1 kilo de una sustancia controlada para que la vendiera a un amigo, que no fue identificado. En cada ocasión, el kilo se vendió a $24,000, de los que el boxeador daba $500 a Cádiz Martínez y se quedaba con el resto. Una cuarta transacción fue discutida, pero no ejecutada. Esas transacciones son la base para el caso por el cual Cádiz Martínez fue sentenciado. Para la Fiscalía Federal, Cádiz Martínez fue el único testigo con conocimiento directo que les podía fortalecer su versión de cómo fue la participación del testigo estrella y cómplice de Verdejo Sánchez, Luis Antonio Cádiz Martínez. Luis Antonio es hermano mayor de Ricardo Antonio. Era Ricardo Antonio el que tenía una relación de amistad con el boxeador, pero fue Luis Antonio a quien el boxeador recurrió como último recurso para quitarle la vida a su expareja, Keisla Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada. Un jurado encontró a Verdejo Sánchez culpable de secuestro y de causar que una criatura no nacida perdiera la vida, con relación a estos hechos, pero no emitieron veredicto sobre los cargos de carjacking y uso de arma de fuego, que también enfrentaba. El exboxeador está pautado para escuchar su sentencia en noviembre próximo, pero Luis Antonio, quien se declaró culpable antes de comparecer como testigo en el juicio, no tiene fecha de sentencia todavía. Como testigo, Ricardo Antonio habló de su amistad con Verdejo Sánchez, de las transacciones de sustancias controladas
que realizaba con este, de cómo el boxeador le pidió ayuda para conseguir píldoras abortivas, de cómo su hermano le confesó que lo había ayudado a quitarle la vida a una mujer, de cómo llevó a su hermano a las oficinas del licenciado Edwin Prado Galarza, quien contactó a las autoridades federales y les entregó a Luis Antonio como testigo, y de cómo ayudó a su hermano, sin saberlo, a disponer del vehículo de Rodríguez Ortiz, después de que le suministraron una sustancia controlada, la golpearan y la lanzaran a la laguna San José desde el puente Teodoro Moscoso. El testimonio de Ricardo Antonio, junto al de su hermano, arroja sombras sobre Prado Galarza, ya que Ricardo Antonio es el que dice que había ofrecido al abogado 1 kilo de una sustancia controlada para pagarle por su representación de Luis Antonio. El abogado nunca le contestó, pero Ricardo Antonio también dice que, estando en la oficina de Prado Galarza, con su hermano, observó cuando el suegro de Verdejo Sánchez le dio al abogado $25,000 en efectivo. Los Cádiz Martínez nunca le pagaron al abogado, por lo que quedó planteado, pero no aclarado, si esos $25,000 fueron para cubrir los honorarios de Prado Galarza, por su representación de Luis Antonio. Luego de que Luis Antonio se convirtiera en cooperador federal, Prado Galarza fue brevemente su abogado de oficio en el Foro Federal. Ricardo Antonio está cooperando con las autoridades desde el 2021, pero en entrevistas iniciales no les habló de los kilos de sustancia controlada que traficó con Verdejo Sánchez, ni de otros detalles. Pero los agentes le incautaron 2 teléfonos celulares, y entonces dejó de mentir, según admitió en el contrainterrogatorio durante el juicio. Cuando la defensa de Verdejo Sánchez le preguntó durante el juicio si reconocía en sala al agente del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, a cargo del caso, Lorenzo Vilanova Pérez, el hombre miró al agente y dijo, prohibido olvidarlo. En su vista de sentencia el jueves, Ricardo Antonio dijo que no va a apelar su sentencia negociada y que se relocalizaría inmediatamente a donde vivía. En el juicio había dicho que salió de la isla porque temía que la gente tomara la justicia en sus manos al vincularlo con los hechos en que le quitaron la vida a Keisla Rodríguez Ortiz. En Pensilvania, tuvo un caso estatal de tráfico de sustancias controladas que se resolvió mediante un desvío que todavía está pendiente y que depende de que mantenga buena conducta. Buena suerte, señor Cádiz, le deseó la jueza.